el líder de alabanza, por la misericordia de Dios. Tengo un grupo precioso que me acompaña, gente de Dios. Entonces, en esta mañana quiero darle primero gracias a Dios y gracias a mis pastores queridos que están por allá por su tierra linda de República Dominicana. Yo sé que desde allá me van a ver. Mi pastor amado Junior y mi pastora Carmen Rodríguez. De acá le mandamos un abrazo, le mandamos un beso y una bulla. Eso es para ustedes en el nombre de Jesús. La gloria sea siempre para el Señor, ¿verdad? Entonces, en esta mañana, vamos a ponernos de pie, lo que puedan, lo que tengan. Ok. Entonces, en esta mañana el Señor me ha dirigido a hablar de un tema que es muy importante para todos nosotros los cristianos. Es como un arma que tenemos muy importante, la mejor arma de comunicación, ¿verdad? Y entonces en esta mañana vamos a orarle a Dios para que sea Él hablando a través de mí, que sea ministrando a aquellas áreas de nosotros que necesitan ser transformados, que venga esa palabra trayendo convicción, trayendo santificación a su vida, no solo a nuestras vidas. En esta mañana yo le doy gracias a Dios y el tema que traemos para hoy es la oración. Diga, la oración. La oración. Entonces, precisamente como que yo iba fabricando ya las cosas, le soy sincero, me sentía como vacío, como seco, me sentía como seco, no salía nada, no era algo. Y decía Señor, 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 y vuelvo. Y miren cómo Dios entreteje las cosas que entre las alabanzas que cogimos fue precisamente el que todos conocemos, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que todos conocemos, ¿verdad? La oración del Señor. Y es precisamente el tema que traemos hoy. Y entonces sabemos que todos conocemos casi esta oración, casi de memoria, ¿verdad? Esta oración, tengo el título para hoy que tenemos es la oración eficaz. Diga, la oración eficaz. Diga, entonces si hay una oración eficaz, es porque hay una ineficaz, ¿verdad? Una que no va a hacer lo que nosotros queremos que suceda dentro de la voluntad de Dios. Por eso es bueno decir, ok, en esta mañana diga, hermano, hermana, no me molesten, déjame tomar notas. Diga, no me voy a entretener en el teléfono, en el Facebook, voy a tomar nota porque hoy Dios me va a hablar. Amen. Ok, diga, yo soy una vasija que me dejo usar por Dios, y toda la gloria es para Él. Por eso dice la palabra que su reino, okay, se va a hacer en vasos de barro para que el poder y la gloria sea de Dios y no de nosotros. Ok, entonces leemos la palabra en el libro de Mateo capítulo 6. Sabemos que esto es algo ok. El capítulo, voy a empezar a partir del capítulo, versículo 8 hasta el número 13, perdón. Ok, si leemos su palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decía, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén y amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, oh Dios mío santo. Tú eres el creador de los cielos y la tierra.
Tú eres el Rey del universo, el Rey omnipotente, el Rey omnisciente. Todo lo puede, todo lo sabe, todo es posible para el que cree, Señor. Por eso en esta mañana elevamos esta oración, Padre, a ti, oh Dios, porque tenemos la confianza de que a través de Jesucristo tú nos estás oyendo, estás escuchando esta oración de tu pueblo, Señor amado. Yo te pido que unjas mis labios con aceite fresco, Señor amado, para traer una palabra que transforme nuestros corazones y que renueve nuestras mentes. En el nombre poderoso de Jesús, yo ato al hombre fuerte, yo ato y cancelo todo plan enemigo, de todo principado que quiera interponerse, que quiera distraerse. Lo andamos y lo echamos fuera de este lugar para que tu palabra fluya como debe fluir y lleve a esos corazones, Señor. Si hay alguno que está sufriendo de alguna opresión, de alguna cautividad, que hoy sea libre. Si hay alguien que está enfermo, que hoy sea sano. Si hay alguien que esté ciego, que hoy sus ojos estén abiertos. Si hay alguien que esté oprimido, que hoy sea liberado. Si hay alguien que está en una cárcel, que hoy sea sacado de esa prisión en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Aleluya, puede sentarse. Entonces, decíamos que el tema de esta mañana es la oración. El título, la oración eficaz. Ahí tienen varios de los versículos bíblicos que vamos a estar utilizando. Ya leímos algunos, ¿verdad? Entonces, primero quiero aclarar, ante todo, yo no voy a establecer un método mágico, un método único, donde diga esta es la forma de hacerlo, esta es la única interpretación. Hay varias escuelas teológicas, creo que el pastor y nos ha hecho siempre ver estas cosas como un buen maestro, un buen hombre de Dios y un buen pastor. Entonces, nosotros vamos a estar enseñando hoy de la teología sistemática de Wayne Grudem, que es también parte de lo que estamos enseñando en nuestras clases bíblicas los jueves. ¿Por qué escogemos esto? Esta escuela, este libro, esta teología sistemática, porque este es un hombre bastante neutral, es un hombre que no condena a aquellos que tienen pensamientos o puntos de vista diferentes a lo que él interpreta acá, ¿verdad? Es un hombre que deja abierto a consideración de acuerdo a la gracia que Dios ponga en cada cual. De acuerdo a la gracia que Dios ponga en cada cual, así este hombre va a comenzar a interpretar la palabra y a darnos entendimiento del carácter de Dios y de las distintas doctrinas, que es lo que habla la palabra, que toda la enseñanza con relación a Dios. Entonces, la explicación bíblica que tenemos, en primer lugar, vamos a hacer una pregunta: ¿por qué Dios quiere que oremos? ¿Por qué Dios quiere que oremos? ¿Verdad? ¿Por qué Dios quiere que oremos y cómo podemos orar eficazmente? Voy a tratar de ir lo más breve posible y lo más voy a tratar de explicar lo más breve posible y lo más concreto posible para que se pueda entender. Obviamente esto es un capítulo enorme en este libro y entonces obviamente 50 minutos no bastan, eso es tarea individual de cada cual. Tenemos por qué Dios quiere que oremos, cómo orar eficazmente. Vamos a pasar por una explicación y base bíblica de este concepto. Vamos a tocar 3 tópicos fundamentales, más bien 4, porque falta uno ahí. Dice, ¿por qué Dios quiere que oremos? La eficacia de la oración, algunas consideraciones importantes en la oración y algo que voy a mencionar al final si tenemos el tiempo. En primer lugar, el carácter de Dios y su relación con el mundo conduce naturalmente nos conduce naturalmente a considerar la doctrina de la oración. Diga, el carácter de Dios es importante en todo lo que hacemos. Por eso es bueno conocer el carácter, conocer la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Es importante saber para podernos comunicar como una persona, ¿verdad? Porque es una comunicación que hacemos personal. La oración se puede definir sencillamente, la oración se puede definir como sigue: la oración es comunicación personal con Dios. Pásame el slide, por favor.
Presten atención. La oración, diga, la oración es comunicación personal con Dios, ¿verdad? Dice, esta definición es muy amplia. Lo que podemos llamar oración incluye oraciones de petición por nosotros mismos y o por otros, a veces llamadas oraciones de petición, de intercesión, confesión de pecado, adoración, alabanza, acción de gracias y también comunicaciones con Dios para indicarnos una respuesta, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos estado orando y esperando en Dios, que es una de las cosas que tenemos que hacer? Es una de las cosas más difíciles. No solamente creerle a Dios, sino en medio de nuestra confianza saber esperar, ¿verdad? Ahora díganle a su hermano, ¿por qué Dios quiere que oremos? ¿Por qué Dios quiere que oremos? Bueno, sencillamente, ahí está el versículo de Mateo del 6 al 13, ¿verdad? La oración, el Padre Nuestro que todos conocemos, que a veces lo repetimos, sobre todo yo no tuve esa, vamos a decir, esa descendencia, no salí de la religión católica o tradicional, como muchos le llaman, donde sé que este versículo se utilizaba prácticamente como si fuera algo mágico, como si fuera un conjuro, como si fuera algo que como una varita mágica nos fuera a librar o fuera a concedernos todo lo que nosotros queremos. Sencillamente, ¿ustedes creen que Dios no sabe lo que nosotros queremos antes de pedirlo? ¿Verdad? Amén. Precisamente el versículo anterior a ese dice que la oración no está hecha para que Dios pueda enterarse de lo que necesitamos, porque Jesús nos dice, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Diga, ya mi Padre en el cielo sabe lo que yo necesito. Y aquellos que quizás no hemos tenido o no han tenido, yo sí lo tuve, una figura paternal, yo sé que dentro de ti hay algo que estuviste buscando y nunca pudiste encontrar. O sea, esa parte que parece incompleta en tu vida por la ausencia de un padre, es lo que Dios quiere que tú entiendas cuando comiences a conocerlo de cero, lo que es un padre perfecto, un padre amoroso, un padre que no falla, ¿verdad? Entonces a veces eso nos afecta nuestra manera de conducirnos, nuestra desconfianza, tenemos miedo, somos inseguros en algunas cosas, pero Dios quiere hacerte entender que como hijo de Dios, Él es un padre bueno, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que oremos porque la oración, la primera, Dios quiere que oremos porque la oración expresa nuestra confianza en Dios y es un medio por el cual nuestra confianza en Él puede aumentar. Es decir, nosotros entendemos que oramos a Dios, que confiamos en Él, confiamos en el carácter de Dios, confiamos en lo que Dios hizo a través de Jesucristo, su mediador. Entonces, pero si tú no conoces quién es Dios, tú no conoces quién es Jesús, tú no lees la Biblia, tú no sabes el carácter de Dios, entonces vas a pensar que Dios es el genio de una lámpara y no lo es. No es para satisfacer nuestros deseos personales. Dios tiene un propósito eterno. Por lo tanto, todo lo que tenga un límite terrenal, todo lo que parezca que ya lo hemos experimentado lo máximo y al otro día estamos iguales, es porque ese no es propósito de Dios, es porque es incompleto, es porque no estamos destinados para este mundo. Y si bien es cierto que debemos tratar de siempre glorificar a Dios en todo lo que hacemos, de bendecir a las personas, de practicar lo que hablamos, ¿verdad? Es muy importante siempre entender que la eternidad, los propósitos eternos de Dios son los más importantes de todo, porque al final eso es donde vamos a morar. Ese es el destino final de nosotros, cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Ustedes recuerdan, no sé ustedes, pero yo sentí un gozo, una paz, como si me olvidara de todo. Entonces Dios nos deja esos vestigios de eternidad, es esa noción del cielo, ¿verdad? Y nos hace olvidar todo. Precisamente es como pequeños aperitivos, pequeñas muestras que yo quiero que tú entiendas, que ahí es donde está la principal razón de ser de todos nosotros que vamos a morar en lugares celestiales junto con Cristo. Ahora bien, cuando oramos verdaderamente como persona, en la totalidad de nuestro carácter, nos relacionamos con Dios como persona en la totalidad de su carácter. ¿Qué quiero decir? Que Dios sabe que nosotros somos su creación.
y Él es nuestro creador. Él quiere que humildemente nosotros entendamos que fuera de Él no podemos hacer nada y que a través de Él lo podemos hacer todo y que por lo tanto tenemos que aprender a comunicarnos con Él. Por eso el poder de la oración eficaz es tan importante, ¿verdad? Jesús mismo decía, compara nuestra oración con un hijo que pide a un padre un pescado o un huevo, ¿verdad? Y luego concluye diciendo, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Verdad? Dios nos da el Espíritu Santo, mora en nosotros, nos da el poder para hacer las cosas, pone en nosotros el querer como el hacer, intercede por nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo es el poder de Dios para aquellos que creen para salvación. Para aquellos que no creen, que se pierden, es locura. Pero para nosotros el poder de Dios para salvación y para emprender todas las cosas nos da la perseverancia, nos da la fuerza. Pero a veces como humanos, porque Dios sabe que nosotros somos polvo, dice en el Salmo, que Él no nos paga de acuerdo a nuestras obras, nuestras maldades, porque Él sabe que nosotros somos polvo y por eso tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Por eso extiende siempre la misericordia. Ok. Dios espera que miremos a Él en oración, así como los hijos esperan que sus padres provean para ellos. Así Dios espera que nosotros lo busquemos en oración. Hace un tiempo tenía un amigo judío que decía, no, yo no le pido nada a Dios, que sea lo que Él quiera. Digo, eso está muy bien, pero Dios quiere que tú le pidas para así poder establecer una oración. ¿O acaso aquí tú no le pides nada a tu padre? Nunca le pediste nada a tu papá, de chiquito, nada. Ni le diste una perreta, ni te tiraste en el piso alguno, ¿no? Por algo que quería. Entonces, eso es un resemble, eso es como una analogía de lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. A veces queremos complicarnos y ver cosas esotéricas y ver ángeles con alas enormes, y es más sencillo que eso. Es más sencillo que eso. En los animales, en las flores, en tu relación con tus hijos, en tu relación donde quiera. Dios quiere que tú veas en cada detalle eso, una pincelada de su gracia. Que veas en cada detalle de eso una muestra de su amor. Que veas, que puedas comparar y decir, ¿qué me quiere decir Dios con esto? Que comiences a conocer más a Dios, su naturaleza y su carácter. No te olvides del Antiguo Testamento, es importante. Eso eran personas, ahora son moveres espirituales. Pero es importante que miremos los ejemplos. Cuando vayamos a orar, que miremos los ejemplos, cómo Dios contestó la oración de aquellas personas. Y a veces somos tercos, ¿verdad? A veces queremos ayudarle a Dios y ahí es donde perdemos toda cordura. Una segunda razón para la que Dios quiere que oremos es porque la oración nos lleva, como brevemente decía, a una comunión más honda con Dios, y a Él le encanta y se deleita en nuestra comunión con Él, ¿verdad? O sea, la segunda razón es porque Dios quiere que tengamos comunión con Él. Dios quiere que tú y yo tengamos comunión con Él. Ese es el único medio de comunicación con Dios, es la oración. En nuestra intimidad, no voy a decir aquí hay 5, 6, 7 tipos de oración, no voy a encuadrar eso así. La oración también, ¿verdad? Una tercera razón, dice este autor, por la que Dios quiere que oremos, es que en la oración nos permite como criatura participar en las actividades que son de importancia eterna. O sea, cuando oramos, el reino tiene que avanzar. Recuerda esto. Que nada sea para tu propio beneficio. Si hay algo que tú quieres hacer para tu propio beneficio, entonces vamos a analizarlos. Si realmente solamente queremos que nosotros solamente yo quiero, y ahora cuando Dios me haga rico, y ahora cuando tengo un millón en la cuenta, y ahora entonces yo le voy a servir. No es así. Ahora cuando yo me arregle, ahora cuando yo me sane, ahora cuando tenga el buen trabajo. No es así. Dios te quiere exactamente donde tú estás. Ven, haz tu encuentro exactamente como tú estás, porque tú solo no vas a poder, ¿verdad? Tú solo no vas a poder. Ven como tú estás. Ven broken, ven quebrantado, ven acomplejado, ven enfermo, ven cojeando, pero ven a los brazos de Dios. Porque Dios es como Él va a entretejer todas las cosas que han pasado en tu vida, por muy espeluznantes que sean, por muy vergonzosas que sean, por muy terribles que sean.
Dios, Él es como esa abuelita, ¿no? Salvando la diferencia, que está está tejiendo con su bolita, tiene ahí, va tejiendo los colores y te va haciendo un abrigo. Ese es el Dios, y al final tú ves la obra que Él hace. Pero es el que teje, Él es el que hace todas las cosas, Él es el que pone la fe, Él es el que lo hace todo. No importa cómo tú estés, ve así delante de los pies y dile: Señor, me rindo. Ya mi mamá trató, ya mi papá trató y no pudo, ya mi tío trató, ya yo traté. Ahora te digo, no puedo. Yo le digo muchas veces que la mejor oración que yo le digo a Dios cuando no sé qué hacer es eso mismo: Señor, no sé qué hacer, ayúdame, dame un vestigio, háblame a través de algún siervo o una sierva de Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, cuando oramos, diga: el reino avanza. De esta manera, la oración nos da la oportunidad de intervenir de una manera significativa en la obra del reino. Vamos a tratar el otro punto, que se trata de la eficacia de la oración. Como ven, el versículo que puse ahí lo conocemos todo el mundo, ¿verdad? Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ¿cómo funciona esa oración? ¿Cómo funciona? La oración cambia la manera en que Dios actúa. Diga: la oración cambia la manera en que Dios actúa. Lo hemos visto en nuestras vidas, lo hemos visto en las naciones, lo hemos visto en la historia, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Entonces, ahí Dios está diciéndote algo: si se humillara mi pueblo, reconocer quién tú eres, reconocer quién es Dios, sobre el cual mi nombre es invocado. Ahí no está hablando de cualquier persona, está hablando del pueblo de Dios. Y oraren y buscaren mi rostro. El rostro de Dios es perfecto. Y se convirtieran de sus malos caminos, porque el rostro de Dios es como un espejo en tu vida y en la mía. El rostro de Dios lo que te está diciendo: mira cómo soy yo, ¿quieres venir a morar conmigo? Debe ser así. Y obviamente nadie puede hacerlo, pero Él nos proveyó la vía a través de Jesucristo. A través de Jesucristo Dios nos dio la salvación, nos dio la victoria, nos dio el perdón, nos dio la paz, nos dio la sanidad, nos dio la restauración, el camino de vuelta. Lo que se había perdido en el Edén, Dios lo restauró a través del segundo Adán, que fue Jesucristo. Y esto es solamente una manera de tú ver que no importa tu venga, no importa el background, no importa lo que hayas hecho, Dios está listo a perdonarte si nos humillamos, si oramos, si buscamos su rostro y tratamos de ser como Él quiere que seamos. ¿Ok? Ahora vamos, yo tengo una pregunta. ¿Acaso esto implica que Dios no va a oír a los pecadores? ¿Acaso esto implica que Dios no escucha a los pecadores? Vamos a dejar ese tópico para un poquito más adelante. Ok. Según este autor, como dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 2, Dios nos dice algo aquí importante, ¿verdad? Y dice: no tienen porque no piden. ¿Qué dijo Santiago? No tienen porque no piden, o lo que piden lo utilizan para sus propios placeres mundanos. O sea, Dios te está diciendo que tú tienes que pedir. Tenemos que pedir. Tenemos que ser específicos en nuestra oración. Diga: tengo que ser específico en nuestra oración. Señor, ayúdame en este problema que tengo. Ayúdame, hijo, en este problema que tengo. Tenemos que ser específicos en nuestra oración, ¿verdad? Él implica que el no pedir nos priva de lo que Dios nos daría si lo hacemos. Excuse me. Por ahí hay una anécdota, ¿verdad?, donde dice que llegó una gente al cielo y está, vamos a decir, Pedro, que siempre es el más metido de todo, y dice que hay un lugar donde hay muchos regalos. Yo sé que esto es como un parafraseando quizás lo que la Biblia dice, pero dice que hay un lugar
donde Dios tiene todo el regalo. ¿Por qué? Porque si tú miras, esto tiene un cierto sentido, tiene sentido en mi opinión, porque si la Biblia dice que ya Dios sabe lo que tú quieres, de qué tiene necesidad antes de pedirlo, entonces ya Él va a proveer antes de eso, porque Él es así. Él provee antes de que aparezca la necesidad, ya Él lo tiene todo planificado. Por eso diga, hermano, tenemos que pedir. Tenemos que pedir, no tenga miedo. Vamos a hacer algunas consideraciones también luego. Dice, oremos y Dios responde. Jesús también dice, pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, busca. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Lucas 11, del 9 al 10. Ven, Jesús aquí hace una conexión entre las cosas, entre cómo buscar a Dios y cómo recibir las cosas que Dios te va a dar. ¿Ok? También tenemos el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo específico cuando Moisés clama a Dios, ¿verdad? Cuando iban a destruir el pueblo de Israel por su pecado, Moisés clamó a Dios. Dice, calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Después leemos, entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Esto yo lo hago con mis hijos, esto yo lo hago con mis familiares que aún no han conocido al Señor. Señor, ten misericordia porque no saben lo que hacen. Donde yo estuve, sácalo a sí mismo como tú me sacaste a mí, sácalos a ellos y tráelos a la luz. Entonces siempre podemos clamar, ¿ok? Tenemos que humillarnos, tenemos que buscar el rostro de Dios y clamar por nuestras familias, clamar por nosotros mismos, clamar por nuestros hermanos de sangre, por nuestra familia, primos, por nuestros compañeros de trabajo y estudios. Entonces, lo que quiero que te lleve de aquí, de este punto, es que cuando el pueblo de Dios ora con humildad y arrepentimiento, entonces el Señor oye y perdona. ¿Qué dije? Cuando el pueblo de Dios ora con humildad y arrepentimiento, entonces Él oye y perdona, restaura la nación. Ustedes saben cómo está Estados Unidos ahora, una depravación horrible. Es una cultura de muerte, donde se celebra la muerte. Obviamente nosotros sabemos que hay entidades demoníacas operando detrás de estas personas. Ese mismo señor que tiró al niño de un hotel, creo que fue. El otro que mató a piñazos a un niñito. Es una cultura de muerte que se está celebrando ahora. Y tú le hablas a una gente y tú le dices, ¿a quién tú salvas? Hay una inundación. Se hizo un estudio en un college campus, en una escuela, ¿verdad? Aquí en la universidad. Y le preguntaron, si hay una inundación, hay un terremoto, lo que sea, hay un desastre natural, y está tu vecino y está tu perro, ¿a quién tú salvas? Dijeron, tu perro. Sí. Entonces, ese es el lugar. Si tú estás en esa posición, entonces habla con Dios. Porque yo jamás en mi vida voy a poner un animal por encima de una persona. No importa how cute it is, no importa how best pet in the world it is. Nunca. Nosotros estamos hechos a imagen de Dios y esa es la primera razón por la cual yo nunca voy a poner ningún animal, ninguno, por encima de una persona. Y cuidado, porque puede ser hasta tu enemigo y Dios te puede poner una prueba. Entonces, las oraciones de su pueblo claramente afectan cómo Dios actúa. De modo similar, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpia de toda maldad. Diga, si yo oro y yo confieso mi pecado delante de Dios, Él es bueno para limpiarme de toda maldad y perdonarme, ¿verdad? Y hacerme su hijo. Así que si tú estás aquí hoy y Dios te está hablando, no te vayas sin antes orarle a Dios y decirle. La oración eficaz es posible. El segundo punto. La oración eficaz es posible gracias a nuestro mediador Jesucristo. Pues yo pensaba que yo oraba bonito y utilizaba palabras bonitas y leía como 15 versículos y los ponía ahí y cantaba. Yo pensaba que era por mí. No, estamos equivocados. Hay un mediador.
un mediador que hace nuestras oraciones agradables a Dios. Es como si pasara por una línea y estuviera curva, ¿verdad? Crooked. Y entonces lo que hace Jesucristo es, a través de su sangre, a través de su sacrificio, Él lo que hace es hacer que esa oración sea agradable a Dios. Porque es a través de Él. Es el único que tiene la llave para llegar a Dios. Con respecto a todos los demás, no es Alá, no es Buda, no es la Virgen, no es nadie. Hay un solo mediador y un solo Salvador de los hombres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Porque la Biblia dice, den un aplauso al Señor. Den un aplauso al Señor. Si usted tiene la oportunidad como yo he tenido conversaciones civilizadas, ¿verdad?, con personas que no creen esto. Y entonces lo que hacen es repetir lo que el hombre le ha enseñado. Y yo le dije, ven acá, tú estás trabajando aquí y esta es una documentación técnica del fabricante, ¿verdad? Entonces, de la única manera, y esto tiene que ver con la seguridad de la persona, por ejemplo, tú tienes que seguir paso a paso lo que te está diciendo ahí. Este manual está aprobado son regulaciones federales. Tú tienes que seguirla. Ahora, si viene Amaury ahora y le hace una pequeña variación aquí, ¿tú vas a seguir lo que Amaury te dice? Porque quizás Amaury es muy inteligente, porque es el general manager o lo que sea. Tú vas a seguir lo que dice el fabricante. Es simple, ¿verdad? No sé, no importa cuánto variaciones, cuánto el hombre haya querido meter su mano para lograr dominio, para lograr intimidación, para lograr seguidores. No importa lo que hagan, la Biblia es lo que nosotros debemos seguir. Esa es la palabra de Dios. Y la Biblia me dice que Jesucristo fue el que tuvo la audacia de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y dijo: yo me quito mi vida y la vuelvo a tomar, y yo al tercer día voy a resucitar. Si ese fue el único hombre en toda la historia del universo demostrado por todos los medios que lo hizo, entonces yo lo voy a creer a ese hombre. Yo voy a buscar la llave de mis oraciones, la llave de mi respuesta a mis oraciones, y la llave al cielo lo voy a buscar a través de Él, porque Él es el que tiene la llave. De hecho, Él es la llave. Aleluya. Entonces, debido a que somos pecadores y Dios es santo, no tenemos derecho a entrar en su presencia. Hello. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos un mediador? Porque Dios es santo, es perfecto, ¿verdad? Es como un fuego que consume todo lo que no es santo. Y si estamos delante de Él en nuestra condición de pecador, nos va a matar. Nos morimos en el acto. Por eso es necesario que tengamos un mediador, y esa persona es Jesucristo. Necesitamos un mediador que intervenga entre nosotros y Dios y que nos lleve a la presencia de Dios. La Biblia lo enseña claramente. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Pero si Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y aquí vamos, oye Dios las oraciones de los que no confían en Jesús. Esto es un poco, está enmarañado esto aquí, ¿no? Está un poco como una tela de araña. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios, recuerden que Dios es omnisciente. Claro que Dios va a oír la oración. Claro que Dios va a escuchar, porque Dios lo sabe y lo escucha todo donde quiera que esté. En el sentido de que siempre escucha, ¿verdad? Puesto que Dios es omnisciente, Él siempre oye, en el sentido de que tiene conocimiento de las oraciones de los inconversos que no acuden a través de Cristo. Y quiero ser muy cuidadoso con esto, ¿verdad? Dios puede incluso de tiempo en tiempo contestar sus oraciones debido a su misericordia y un deseo de llevarlos a la salvación en Cristo. Sin embargo, en ninguna parte Dios ha prometido responder las oraciones de los que no creen. Las únicas oraciones que ha prometido oír, en el sentido de escuchar con un oído compasivo y responderla cuando son hechas conformes a su voluntad. ¿Se recuerdan de Cornelio? ¿Se acuerdan de Cornelio, este soldado romano que hacía sacrificio, que daba ofrendas a Dios? Y Dios se acordó de él. Dios se acordó de él y mandó a Pedro entonces. Y Pedro no quería ir, ni quería comer nada, porque ahí Pedro se hizo el más espiritual. Señor, tú sabes que yo nunca he comido nada del mundo.
Entonces no llame inmundo a lo que Dios se tuvo que manifestar a través de un sueño, creo que fueron 2. Se manifestó a él para que pudiera ir y mostrarle la palabra de salvación a Cornelio, y Cornelio fue salvo, ¿verdad? Recuerden ese, y a eso es lo que se refiere. La actividad de Jesús como mediador se ve especialmente en su obra como sacerdote. Diga, Él es nuestro gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. El tercer punto que voy a tratar sobre este tópico, ¿qué es orar en el nombre de Jesús? Dígale, ¿qué es orar en el nombre de Jesús? O sea, ¿por qué nosotros oramos en el nombre de Jesús? Jesús dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, y así glorificado el Padre, y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Aquí es una afirmación absoluta. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Hay implicaciones ahí. No quiere decir que tú vas a pedir cualquier cosa. Aunque Él dice que cuando ustedes pidan en mi nombre, cualquier cosa que pidan a mi Padre. Pero eso implica algunas cosas que vamos a ver más adelante. Eso no quiere decir que si tú vas a dar $1 millón para irme a un crucero, para tener 10 mujeres, para tener no sé qué, Él no te va a dar permiso. Ahora, yo no dudo que Él lo haga para después mostrarte algo más grande, porque Dios es soberano. Porque si no, ¿por qué tenemos el caso de Salomón? El caso de Salomón, ¿qué es lo que hizo? El hombre más rico, ¿verdad? Y tuvo todos los placeres habidos y por haber. Y al final, ¿cuál fue el discurso de este hombre? Todo es vanidad, todo discurso terminó en esto: hacer la voluntad de Dios. Ese es el núcleo de todo. Esa es la clave de todo: querer hacer la voluntad de Dios y obedecerla, ¿verdad? Ok, esto significa, obviamente, no significa que tengamos que ponerle como un ritual a todo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esto, en el nombre de Jesús. Esto no significa algo mágico, ¿ok? Esto no significa algo mecánico que tengamos que hacer, sino Jesús después de cada oración, porque Jesús nos dijo, si piden algo y añaden la palabra en el nombre de Jesús después de la oración, yo lo haré. O sea, Jesús nos dijo así: si piden algo y añaden el nombre de Jesús, yo lo haré. Eso no es así, eso no es magia, eso no es el genio de la lámpara que tú lo frotas como esa película, y casi nunca pidieron nada que valga la pena, ¿no? Y entonces, en verdad, ninguna de las oraciones anotadas en la Biblia tiene la frase en el nombre de Jesús, como ustedes lo saben, ¿verdad? Pero esto ha sido parte de la tradición de la iglesia, esto ha sido parte de cómo nos han enseñado a orar, porque aquí lo dice Jesús. Entonces uno tiene que aplicar eso. Tú tienes que aplicar todo lo que enseña la Biblia, tienes una aplicación práctica, ¿verdad? Acercarse en el nombre de alguien quiere decir que otra persona nos ha autorizado para acercarse en base a la autoridad de esa persona y no la nuestra. Es un trabalengua. En otras palabras, si usted tiene un manager y usted va a ir a un departamento, usted no va a ir solo así. Usted va a ir ya sea con un papel, con un email, con algo. Mira, yo vengo de parte de el manager, yo vengo de parte de el pastor, yo vengo de parte de la líder, yo vengo de parte de... Entonces, ese es el sentido de tener un mediador a través de Jesús, ¿verdad? Jesús dice que abrió la puerta, abrió el camino, dice que el velo rasgó, y ya nosotros, Dios nos llama sacerdotes, ¿verdad? Dice que somos el real sacerdocio y que por tanto podemos entrar al trono de la gracia de Dios sin necesidad que haya alguien que me lleve de la mano. Usted puede en su casa. Por eso Jesús decía, la hora viene y esta es cuando los que adoran a Dios ya no lo van a hacer en Jerusalén, ya no lo van a hacer en este monte o aquel, sino porque los que buscan adorar a Dios lo tienen que hacer en espíritu y en verdad. Por eso este es el poder más grande que Dios le ha concebido al ser humano, el poder de Dios para salvación, que mora ahora el poder de Dios, el poder más grande del universo dentro de ti. No hay nada más grande, no hay nada más grande que eso. Entonces, lo más tremendo, no hay otra religión, no hay otra cosmovisión, no hay nada que te pueda a ti garantizar que tú vas a tener el poder más grande del mundo morando en tu vida.
como un Dios santo, eso es algo inexplicable, un Dios santo, un Dios perfecto, puede estar morando en tu vida, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro le ordena al cojo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, cuando, ¿verdad? No lo está haciendo en el nombre de él mismo, dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6, está hablando en la autoridad de Jesús y no en la suya propia. ¿Cuántos ejemplos podemos ver aquí de personas que Dios usa, verdad? Ahora que estamos dando la clase de los dones, que Dios le da dones específicos. ¿Con quién lo hace? En el nombre de Jesús. No tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate y anda. Entonces Dios te ha dado ese poder a ti también. Te ha dado ese poder a ti para tú mismo decirte, yo voy a levantarme y andar en el nombre de Jesús. Por la gracia de Dios voy a levantarme. Porque Dios derrotó en ese calvario al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, ¿verdad? Y nos dio las arras del Espíritu. Dice que nuestras milicias no son terrenales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora bien, ¿qué papel juega el Espíritu Santo en todo esto? Obviamente, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, ¿verdad? De hecho, fue Jesucristo mismo que dijo, les conviene para que no se queden huérfanos, que yo les mande el Espíritu Santo. Porque el Padre les mandará el Espíritu Santo y Él tomará de mí. Ahí se ve la esencia que son uno, ¿verdad? Y esto, particularmente, la porción de la Biblia que debemos buscar se encuentra en el libro de Romanos 8, del 26 al 27, ¿verdad? Esto es algo que conocemos todos muy bien, ¿verdad? Dice aquí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Espíritu que está en ti, a través de esos gemidos, a través del llanto, a través de la risa, a través de tantas cosas cuando tú estás gimiendo que no entendemos, son gemidos indecibles. El Espíritu Santo que está en ti sabe cuando tú estás en la voluntad de Dios, y Él como endereza esas oraciones también, para que puedas llegar al Padre alineada a la voluntad de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, el Espíritu Santo, a veces pensamos que el Espíritu Santo intercede por ti, es que se une contigo. De hecho, la palabra que me da trabajo para pronunciarla aquí, porque es larguísima, en griego que se utiliza en ese contexto, es la palabra sunantilambanomai. No lo voy ni a repetir, pero lo que quiero decirle, esto significa, esta misma palabra, para que tenga una idea, esto me ayudó a mí, lo que significa es cuando Marta estaba reclamando la María que no estaba haciendo nada. Y Marta quería que María fuera a ayudarle. Es el mismo, o sea, que fuera a ayudarle, ven, ayúdame. No es dale, haz la comida tú solo. Y eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu no es egoísta, el Espíritu te ayuda, te guía, ¿verdad? Y entonces, sin el Espíritu Santo, ¿ok? No podemos llegar al Padre tampoco, ¿verdad? Porque eso nos da el poder, nos da, dice así, tales suspiros o gemidos en la oración, se entiende mejor como los suspiros o gemidos que nosotros emitimos, expresando los deseos de nuestro corazón y espíritu, que entonces el Espíritu Santo los convierte en una oración eficaz. ¿Por qué es tan necesario conocer al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué es tan necesario conocer la esencia de Dios? Porque ahí está la clave para tener una oración eficaz. Tú tienes que conocer al Dios al cual tú le estás hablando, y tienes que conocer al Espíritu Santo que convierte esta oración en una oración eficaz. Tienes que conocer a Jesús porque es su mediador, el único mediador, no hay otro. Dios te puede oír, como decíamos acá, puede tener misericordia, pero ten la seguridad
que cuando tú estás alineado a la voluntad de Dios y pides en el nombre de Jesús y tienes paciencia para esperar, Dios puede responderte de inmediato o decirte, espera hijo, que eso viene, como dice mi pastor. Eso viene, ¿ok? Estas expresiones parecen referirse a morar conscientemente en la presencia del mismo Espíritu Santo. Una presencia que se caracteriza por cualidades semejantes a las de Dios, de amor. Estas expresiones indecibles de las que habla Romanos 8, 26, 27, ¿verdad? Se caracterizan por las cualidades semejantes a las de Dios, o sea, amor, gozo, verdad, santidad, justicia. Orar en el Espíritu Santo, entonces, es orar en plena conciencia de la presencia de Dios a nuestro alrededor, que nos santifica a nosotros y a nuestras oraciones. La misma presencia de Dios que mora en nosotros santifica, nos separa y nos acerca del mundo y nos acerca más a Dios, y nuestras oraciones las hace más eficaces. Vamos a pasar al próximo punto. Algunas consideraciones importantes en la oración eficaz. No me va a dar tiempo quizás, pero solamente quería referirme a esto. A veces nosotros empezamos a orar y ni siquiera sabemos si estamos en la voluntad de Dios. Dile a tu hermano, la primera consideración que quiero que sepas es que hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Juan nos dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 15. Esta es la confianza. ¿Usted sabe cuando tú tienes confianza de alguien? Por ejemplo, yo tengo confianza con mi esposa, pero dejo la cartera debajo de mis mentiras. Yo tengo confianza en dejar el teléfono abierto delante de ella. O no tengo problema, ya Dios me sanó de eso. Y cuando hago cualquier cosa, que obviamente nada no se imaginen cosas, cuando hago cualquier cosa que quizás no estuvo bien, yo siempre trato de decírselo a ella. Mi amor, mira, hice esto. Ella me da un besito. Pero es así. ¿Tú sabes por qué? Porque eso va en primer lugar, considerando que la persona sea madura. Y creo que no sea madura. Cuando tú haces algo y te acercas a la persona, tú le estás diciendo, mira, me equivoqué, pero tengo la sinceridad y la honestidad de decírtelo, no para que me lo celebre, no para que yo lo vuelva a hacer, sino que me estoy acercando a ti porque tú eres la persona, en el caso de los esposos, que yo quiero compartir el resto de mi vida. Quiero que entre nosotros no haya secretos, quiero que seamos transparentes, ¿verdad? Porque ese secreto, créeme, en algún momento va a salir, y no va a ser en el mejor momento. Va a ser en un momento cuando quizás tú estés en la luna de miel de tu relación y eso va a venir a manchar. Es importante esto, hermano. Mi esposa sabe que yo soy brutal, yo soy rajatabla con eso. Yo mismo cojo el cuchillo y me hago así. O sea, es una exageración, obviamente, tampoco puedes llegar a un extremo. Pero lo que te quiero decir es que no trato de ocultar nada malo que yo pueda hacer. Ser transparente es muy importante. Y, ¿sabes qué? Ese es el corazón que Dios necesita. No te digo como yo, el corazón sincero. Un corazón que reconoce su condición. Un corazón que reconoce que falla. Un corazón, desde ese momento que tú empiezas a hacer eso, te empiezas a agradarle más a Dios. Dios no le gusta la mentira. No porque te va a condenar, no porque tú mismo te vas a condenar. Tú mismo te vas a cerrar puertas. Tú mismo vas a acabar con la confianza, vas a mellar, vas a corroer esa confianza de las relaciones. Jesucristo decía, y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Voy a repetirlo. Esta es la confianza
que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Que dice conforme a su voluntad. Grábense esa palabra. Si pedimos conforme a su voluntad. Si pedimos conforme a su voluntad. Si pedimos conforme a su voluntad. ¿Verdad? Dice Juan 15:7, Jesús decía también: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, se les concederá. Jesús decía en el monte Getsemaní, cuando Él ora en el monte Getsemaní, que dijo: pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es muy importante también aprender a orar con fe. Fe es la certeza, ¿verdad?, de lo que no se tiene, convicción de lo que no se ve. La Biblia dice: crean que lo han recibido. Mateo 11:24. Esta confianza o dependencia en Dios, cuando tiene un elemento de seguridad, confianza, es fe bíblica, genuina. Otro aspecto importante es la obediencia, ¿verdad? Si usted va al Salmo 66:18, dice el salmista: si en mi corazón hubiere yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Aunque el Señor aborrece las ofrendas de los malvados, por contraste, se complace en la oración de los justos. Diga: Dios se complace en la oración de los justos. Otra cosa que debemos hacer es también la confesión de nuestros pecados delante de Dios. Cuando usted va a llorar, confiésele a Dios. Ya lo sabe, pero es para que te sane. Amén. En un momento, si has estado separado, si has estado teniendo diferencias irreconciliables desde tu punto de vista con Dios, es un momento de reconocer y decirle: Dios, te he fallado, Señor, reclamo. ¿Cómo puedes tú perdonarme, Señor? ¿Verdad? Confiese, dice el apóstol Santiago: confiésense unos a otros sus pecados y oren uno por otro para que sean sanados. La iglesia es un lugar de sanidad. La iglesia es un lugar de restauración. Aquí no venimos a señalar con los dedos a nadie. Yo le pido perdón a cualquier persona que esté hoy en este auditorio, que lo haya ofendido yo de palabra, que yo lo haya ofendido de un gesto, que yo lo haya ofendido de un pensamiento. Yo le pido desde lo más profundo de mi corazón que me perdone. Y yo también perdono a todo aquel que me haya ofendido. ¿Es fácil? No. Pero tú tienes que decir: Señor, yo no puedo perdonar a esa persona. En lo que dependa de ustedes, que estén en paz con todos, dice la palabra. La Biblia dice que si perdonan a otros sus ofensas, también lo perdonará su Padre Celestial. Pero que si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco tu Padre perdonará a ustedes la suya. La humildad es importante, ¿verdad? También Santiago nos dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6 y 1 de Pedro 5:5. Por consiguiente, humíllese delante del Señor y Él los exaltará. Otro aspecto que también es importante para considerar: que no haya estorbo en tu oración. También nosotros los hombres tenemos un versículo donde Pedro dice que tratemos a nuestras esposas como vaso más frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Verdad? O sea, que no es solamente orar y orar y orar, hay varias cosas. Por eso es la complejidad de Dios, ¿verdad? Que no es un genio,
Pero lo más importante de todo es guardar la humildad en tu corazón. Guardar esa humildad que te hace reconocer quién tú eres, que te hace pedir perdón, que te hace querer estar siempre en la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. La Biblia también nos enseña que hay que orar. Hay veces que tenemos que orar por un largo periodo de tiempo. Hay veces que hay que orar por un largo periodo de tiempo. Todo no es igual. José, ¿verdad? Le dieron la promesa, tenía jovencito, a los 17 años. ¿Cuántos años pasaron para que Dios lo pusiera en una posición de eminencia? A pesar de que sus hermanos se burlaron, que lo trataron de matar y que después él tuvo que perdonar. Yo no sé si ustedes han visto esa película. Ese momento cuando José perdona a sus hermanos siempre me quebranta. La veo 5, 6, 7, 8 veces. Siempre me quebranta. Y mi papá me decía, ¿y por qué? Y papi, tienen que saber lo que es el perdón. Y el poder que tiene el perdón. El poder que tiene el perdón, hermano. De hecho, de Dios no habernos perdonado, no estuviéramos acá hoy con la libertad que tenemos. Así que si tú guardas en esta mañana algún rencor por tu cónyuge, por tu esposo o esposa, por tu padre, sea que tenga o no, por tus familiares cercanos, this is the moment. Este es el momento de perdonar. La Biblia habla también, ¿verdad? Jesucristo dijo, si vas a dar tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, no la eches. Te está diciendo que yo no voy a aceptar eso. Eso no es la cantidad, sino el corazón con que se da. Póngase de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana. Oh Padre, Señor, tú deseas en nuestros corazones, Señor amado, sean transformados. Señor, tu palabra nos enseña a que debemos orar sin cesar. Tu palabra nos enseña que la oración del justo puede mucho. Tu palabra nos enseña que si intercedemos por nuestros hermanos y hermanas, tú perdonarás sus pecados, tú los sanarás, tú los restaurarás. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que comiences a tocar ahora a cada persona aquí, Señor amado, y pongo, Dios, en cada uno de ellos el deseo de confesar su pecado, el deseo de perdonarnos, el deseo, Señor amado, de hacer tu voluntad, el deseo de ser humildes, el deseo, Señor amado, de confesarnos nuestros pecados y nuestras ofensas los unos por los otros, Señor. Sabemos que esta oración no es una varita mágica. Sabemos que, Señor, no es como una fórmula mágica, Señor amado, pero que tú nos has enseñado con tu palabra, con tu accionar. Señor, aún cuando ibas para aquella muerte horrible, Señor, tú ibas diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú perdonaste a tus propios enemigos. Señor, tú perdonaste a tus propios enemigos que a veces no podemos perdonar a nuestros propios hermanos. Señor, tú nos perdonaste cosas peores y a veces no podemos perdonar a nuestros cónyuges. Señor, a veces estamos, Señor amado, aquí en tu presencia, Señor amado. Y cuando llega el momento difícil, Señor amado, metemos la pata, Señor. Señor, en esta mañana yo te pido, oh Dios, que esta enseñanza, Señor, que tú has traído a través de tu siervo, Señor amado, nos ayude
a buscar más tu rostro. Nos ayude a ser constantes en la oración y de entender, Señor, que tú te deleitas en la oración del justo, que tú te deleitas cuando venimos a ti como un padre que quiere complacernos y darnos el juguetito, como un padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros y que sabe qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que nos conviene, Señor. Padre, yo te pido que en esta mañana pongas convicción de buscarte más en la intimidad, de buscar tu rostro para admirar tu perfección, y cuando nos vayamos a comparar con otras personas, miremos a Jesucristo, el varón perfecto. Yo te pido que pongas, Señor, una semilla de reconciliación en cada una de las personas que están aquí en esta tarde. Señor, yo te pido en esta tarde que si hay alguna persona que necesita, Señor, arrepentirse, que necesita reconciliarte contigo, Señor amado, que tú ahí ahora la toques y le muestre el amor tuyo, Señor, que le muestre tu amor incondicional, Padre, que solamente necesitamos tener un corazón humilde, contrito y humillado delante de ti, y reconocer que sin ti estamos perdidos, y reconocer, Señor amado, que tú eres el buen pastor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Señor, te damos gracias. Vamos a dejar que sea el mismo Espíritu Santo ministrando su vida en esta mañana. Puedes venir delante, puedes venir delante, puedes venir adelante si quieres. Señor, te damos gracias en esta mañana. Oh Padre, elevamos esta oración delante de ti, Padre. Señor, perdónanos nuestras ofensas. Señor, perdónanos a aquellos que nos ofenden. Ayúdanos a perdonarles, Señor. Amén. Aleluya. Te adoré. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Oh yes, come on, sing it out. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We sing along now. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoramos, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas,
mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, yo te adoraré, yo te alabaré. Aquí estás, tocando mi corazón, tú me sanas, tú me sanas. Abres caminos, cumples promesas, luces tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aleluya. Y no importa, no importa, no importa lo que esté pasando. Even when I can see anything happening, aun cuando vea que las cosas se empeoran, Él sigue trabajando en el silencio. Aun cuando tú no lo ves, aun cuando tú estás durmiendo, He is working. He is working. He never stops. You never stop working. You never stop working. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, Eres luz, eres luz, eres luz, eres luz, eres vida, eres paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que nunca le ha entregado su vida a Cristo, que nunca ha sentido la paz de Dios, que nunca ha sentido el perdón de Dios, este llamado es para ti.
Si estás cansado de caminar, cansada de caminar, si te has sentido traicionado, traicionada, y dices, caramba, yo lo único que hago es hacerle bien a la gente, ¿por qué me pasa esto? El Señor te está moldeando. El Señor se está moldeando porque hay propósitos mayores que nuestro dolor. Siempre el propósito de Dios va a ser mucho mayor que el dolor. Que dicen que no hay gloria sin dolor. El Señor te está formando ahí. El Señor está haciendo una obra maestra de las cenizas de donde estás. El Señor te trajo aquí en esta mañana para que entendieras de su amor de Padre. Quizás tú no lo experimentaste, quizás no sabes lo que es. Pero el Señor quiere que tú entiendas que sí existe un Padre amoroso. Que su palabra dice que aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo nunca te dejaré. Nunca te dejaré. Nunca te dejaré. Dice que aunque la madre embarazada se olvide de su hijo, Él nunca se va a olvidar de ti. Así es el amor de Dios, incomprensible, insondable. Es tan profundo que no podemos entenderlo, es tan alto que no podemos llegarlo, es tan grande que no podemos entenderlo. Si tú estás aquí en este día y tú has sentido algo distinto, que Dios te está hablando, es porque Él quiere tener una relación personal contigo. Si nunca has confesado tus pecados delante de Dios, no delante de un Padre, no delante de Él, si nunca realmente le has entregado tu vida a Cristo, Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres, aquel que va a hacer que tu oración sea fresca, que sea como olor fragante delante de los pies de Dios a través del sacrificio de la cruz. Yo quiero que tú levantes tus manos ahí. Diga: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra Dios. Perdóname todas las cosas malas que yo he hecho. Yo sé que he venido aquí para tener una reconciliación contigo. Perdóname mis pecados. Yo reconozco que Jesucristo murió por mis pecados y que resucitó al tercer día para darme vida eterna, para darme paz con Dios, para salvar mi alma de la muerte y la condenación. Señor, entra en mi vida. Señor, entra en mi vida. Entra en mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo sé que si hoy partiera de esta tierra, voy a estar con Dios. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por salvarme. A ver si hay alguien en este lugar que ha hecho esta oración por primera vez. ¿Hay alguien aquí en esta casa que hizo esta oración por primera vez? Is there anyone here that made that prayer for the first time? Is there anyone here that wants to reconcile with the Lord? ¿Hay alguien que ha estado apartado y dice: Señor, yo quiero acercarme más a ti, yo quiero poder servirte más, yo quiero que me ayudes, me lleves de la mano a hacer tu voluntad? ¿Hay alguien acá? Todos conocemos del Señor. Entonces no te vayas, porque hoy puede ser tu último día. No te vayas de este lugar sin recibir la salvación. No te vayas de este lugar, porque hoy puede ser el último día. Señor, te damos gracias en esta mañana. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El Señor nos bendiga y nos guarde en nuestros caminos. El Señor ponga en nosotros gracia, misericordia y paz. Te damos gracias en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y den un aplauso al Señor.
Saludos hermanos, saludos hermanas. Dele